tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando y los que estamos aquí en la iglesia evangélica. Jesús es mi Rey. Amén. Le voy a anunciar el título del mensaje de hoy. Ahora debemos apresurarnos a predicar, a anunciar la salvación de Dios. Creo que es lo primero que debemos anunciar, la salvación de Dios, que vino a través del sacrificio, del padecimiento, pero de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que eso tenemos que hacer. Bien, el título es Jesús va pasando por ti. Hoy va pasando por ti. Como lo hizo cuando estuvo en la tierra predicando los 3 años y medio que estuvo anunciando la salvación. Entonces lo vuelvo a repetir, Jesús va pasando por ti. Amén. Y la palabra la vamos a empezar a leer, vamos a abrir la Biblia en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 9, vamos a ir ahí en el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Bienvenidos a aquellos que están allí conectándose, Dios les bendiga, que puedan tener un momento para escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Y usted sabe que a medida que pasa el tiempo y uno puede ver, podemos ver muchísimas cosas, pero al final tenemos que reconocer que necesitamos la palabra de Dios, conocer a Dios, porque lo demás está pasando. Pero hoy, como decía el título, Jesucristo está pasando por ti. Pero vamos a leerlo después a través de la palabra para comprender por qué estamos diciendo esto. Muy bien, Mateo capítulo 9, versículo 35, y lo vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a orar y después seguimos con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos su nombre, que es nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Padre, que esa palabra que hemos comenzado a leer sea una gran bendición para aquellos que hoy escuchen. El título era Jesús está pasando por ti. Hoy es el día señalado para que la salvación venga a tu vida, a tu casa, a una eternidad con Dios y no a una eternidad sin Dios. Que esta palabra que hemos comenzado a leer sea ministrada por su Santo Espíritu y el Señor reprenda todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, contra la salvación de Dios, en el nombre de Jesús, y quedamos en las poderosas manos de nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, tomen asiento los que estamos aquí en la iglesia. Les cuento que estamos en la iglesia de Allen, en el barrio norte, en Río Negro, Argentina, y estamos anunciando la salvación. Estamos anunciando que Jesucristo está pasando, así como pasó lo que leímos, parte de lo que leímos, que Jesús estaba pasando y recorría las aldeas, las ciudades, los pueblos, recorría y anunciaba la salvación. Pero le hago recordar la palabra que decía, enseñando en las sinagogas, en las iglesias, y predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de salvación, del Reino de Dios, y sanando toda enfermedad. Cuando dice toda enfermedad, es enfermedad también del alma, de todas las situaciones adversas que han pasado, que hemos pasado, como en aquel tiempo, ahora mismo, la humanidad está pasando por distintas situaciones, siempre fue así. Recuerden que esto está escrito allá cuando Jesús pasaba en vivo y en directo, caminando en la tierra.
y predicando el Evangelio de salvación y sanando, dice, Amén. toda enfermedad. Bueno, hoy no ha cambiado nada. Jesucristo está pasando, está siendo anunciado. Usted sabe que hoy, hace una hora, dejaron de anunciar a Jesucristo, pero se sigue anunciando a Jesucristo. Nosotros lo estamos anunciando. A la mañana lo anunciaron, anoche lo anunciaron. Gloria a Dios. Después de este mensaje lo seguirán anunciando a Jesucristo, que Él tiene una oportunidad, que Él está pasando para que te tomes de su mano, Gloria a Dios. porque es para ti. Tú que no lo tienes, tú que te han quizás evangelizado muchas veces, pero no lo tienes todavía, pero hoy está pasando para ti. Hoy es el día señalado para que Jesucristo reine en tu corazón, porque ese es el reino de Dios en tu corazón. Amén. Entonces, qué importante que nosotros hoy podamos leer y hacernos las preguntas. ¿Por qué me tengo que salvar? ¿Por qué tengo que, si Jesús pasa, no dejarlo pasar? Bueno, a través de la palabra nosotros vamos a poder ver que la palabra se cumple, esta que vamos a leer, para que muchos hoy, al verlo pasar, pero a través de la palabra, puedan correr a Jesucristo. Gloria a Dios. Usted y toda su familia, porque ese es el Evangelio. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Amén. Vamos a ver entonces, él dice, y en 1036, qué importante que es esto, y dice, y al ver las multitudes, si él las miraba ya, creo que ahora hay más multitudes, más gente. Creo que hay más de 8.000 personas, 8.000 millones de personas en toda la tierra. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión? Y tiene compasión todavía. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. ¿Puede creer usted que si usted no tiene a Jesucristo va a estar desamparado? Esas multitudes como allá, hoy hay multitudes desamparadas, que están sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Pueden tener riquezas, pueden tener algún lugar de privilegio, pueden tener posesiones, bueno, todo lo que usted quiera, pero no tiene lo más importante que vino a hacer Jesús, y después lo vamos a leer y lo vamos a hacer notar qué es lo que vino a hacer Jesús. Por eso él recorría y miraba y se dolía, porque todas las multitudes, como hoy, están desamparadas y estaban desamparadas. Y dispersa, cada uno en su cosa, cada uno en su problema, cada uno en su situación, cada uno con su enfermedad, cada uno con su problemática. Entonces, dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es un ejemplo que da Jesucristo. Porque un rebaño de ovejas sin pastor, cada una se va para cualquier lado. Y esto es realmente lo que está pasando en toda la tierra, con todo ser humano. Porque el ser humano tiene que ser salvado. Amén. Amén. Y hay uno solo que salva. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo recorría, usted sabe que hoy a través de la palabra, pero eso es lo que decía, hoy han estado predicando a la mañana, anoche, ahora mismo, después de este mensaje, se seguirá predicando la salvación de Jesucristo. Jesucristo sigue pasando para alguien, para usted, para multitudes que están dispersas. Este es el comienzo del mensaje para entender esto, ¿no? Vamos a leer el 37. Entonces dijo a sus discípulos, y creo que nos anuncia a nosotros también hoy, a la verdad, la mies, o sea, la cosecha, ¿cuántos más tendrán que venir a Cristo? Esa es la cosecha, para que no estén más dispersos, para sanar sus heridas, sus enfermedades, para asegurarse una salvación eterna. Entonces, mire, es mucho. Hay muchos que están desamparados, sin Cristo. Ese es el mensaje, sin Jesucristo. Entonces, más los obreros, pocos.
Hay pocos obreros que van a buscar esas almas que están perdidas. Y nosotros, el deber nuestro, la misión nuestra, la comisión que nos encargó el Señor, es que vayamos por toda la tierra. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el hermano. Jesucristo hoy está pasando por tu vida. A lo mejor no es esta la primera noticia que tienes de Él. A lo mejor ya te anunciaron a Jesucristo. Gloria a Dios. Ayer, el mes pasado, el año pasado y ahora. Jesucristo está pasando por ti. Alabado sea su El nombre. 31 dice: rogad pues al Señor de las mies, de las cosechas, que envíe obreros a su mies. Hoy más que nunca necesitamos predicar la verdad de la palabra de salvación. No que está todo bien, no que no necesitamos la bendición de Dios, sí que la necesitamos, porque necesitamos la bendición de Dios para salvarnos. Amén. Jesucristo, bueno, después lo vamos a leer, vino a eso, a salvarnos. Y hoy está pasando. Como desde el día que resucitó, desde el día que empezó a predicar, pasaba por las aldeas, por las sinagogas. Bueno, hoy está pasando a lo mejor en las redes sociales para ti, en los mensajes, en la palabra del Señor. Hoy es el día señalado para que muchos sean salvos. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, para confirmar esta palabra que ya hemos comenzado a leer. El 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2 dice: y les decía el Señor Jesucristo, ¿no?, a sus discípulos, y nos dice a nosotros también. Amén. Eso es importante de entender la palabra. Hoy la palabra nos habla a nosotros. Gloria a Dios. La mies, a la verdad, es mucha. ¿Usted sabe cuántos están padeciendo? ¿Cuántos están caminando dispersos en el mundo, sin esperanza, sin fe, sin Cristo, sin salvación, sin una protección? Bueno, muchísimas, como en aquel tiempo. Entonces acá dice: es mucho más sobre los pocos. Por tanto, rogad al Señor, mire, está diciendo lo mismo, ¿no?, de la mies, que envíe obreros a su mies, a anunciar la salvación. Amén. Por eso yo le decía que hoy estamos predicando nuevamente, miles y miles están predicando la salvación de Cristo. Habrán otros que predicarán otra cosa, pero hay muchos que están predicando la verdad del Señor para salvar. Amén. Están anunciando que Jesucristo está pasando, para que tú le pongas atención y para que tú digas: yo quiero que entre a mi casa, que entre a mi corazón, que entre a mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mis padres, por los abuelos algunos. Por eso es importante que hoy Jesucristo está pasando como en aquel tiempo. Amén. Y esto lo tenemos que creer, porque para eso Jesucristo dejó el Evangelio único, para que lo prediquemos hasta el final. Amén. Luego dice el 3: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es verdad, el mundo es malo. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno, recuerden. Pero nosotros debemos ir a Él, ahí a predicar la salvación de Jesucristo. Amén. Que Jesucristo puede salvar hoy una o miles de personas Gloria a Dios. cuando Él pasa con su salvación. ¿Y quién la tiene que llevar? Por eso acá decía: y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué quiere decir? Que no nos desviemos de nosotros cuando vamos a anunciar la salvación de Jesucristo por cualquier circunstancia que pueda pasar, por cualquier noticia, por cualquier cosa más importante que predicar a Jesucristo. Porque los que están desamparados son muchísimos. Amén. Y usted lo puede comprobar. Donde viva usted,
Hay muchos desamparados, hay mucha necesidad, hay muchas enfermedades, hay muchos dolores, hay muchas cicatrices que solamente el Señor puede sanar. Gloria a Dios. Entonces es importante que hoy nosotros también, aunque tengamos que ir al mundo, lo tenemos que hacer como allá. Y no desviarnos, no desviarnos. Eso es lo que quiero decir acá. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Qué lindo esta, ¿no? Llevar el Evangelio y proclamar la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Mire que linda palabra para una casa donde usted va a ir a anunciar que hay salvación, que hay sanidad, que hay protección, que hay un Dios que lo ama. Amén. El 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Mire qué gran verdad. Es verdad, nosotros podemos declarar muchas veces, y muchos van a decir, yo quiero esa paz, yo quiero a Jesucristo. Pero habrá algunos que dirán que no. Algunos. Y acá lo advierte el Señor Jesucristo. Algunos dicen, se volverá a vosotros. Amén. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Mire que bueno, tengo un consejo también, ¿no? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No andes de casa en casa. Sino quédese ahí. Y si hay paz, si hay alguien que va a recibir a Jesucristo, predíquele. Y así le den un vaso de agua. Usted puede aceptarlo. Pero esa paz déjela en esa casa, reinando Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje. Si Jesús está pasando hoy, es para traer paz, para traer salvación. Amén. El 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, mire cuántos consejos que puede dar la palabra hoy en día, porque esto, así como era para ellos allá, es para nosotros. Y dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad, el 9, a los enfermos. Amén. Mire qué importante. Que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Usted sabe bien, la sanidad va a entrar en esa casa a través del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos muchísimos testimonios de cómo ha sanado el Señor a través de una oración, de lo que declaramos el reino de Dios. Amén. Que declaramos que hay salvación, que hay un Dios que nos ama. Entonces, el milagro lo hace Dios. Pero el que tiene que llevar, presentar la paz, la salvación, el reino de Dios, somos nosotros. Gloria a Dios. Y eso lo tenemos que hacer. Amén. Por eso hoy mismo estamos hablando de la salvación de Jesucristo. Está pasando por aquí. Si hay alguien que dice, yo lo quiero, le voy a invitar a Jesús que pase y que Amén. Amén. Lucas 19, vamos ahora ahí cerquita. Lucas 19, y vamos a leer del versículo 9. No me llego. El 9 dice, ¿se acuerda cuando Jesús pasó y entró en la casa de Zaqueo? Amén. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el 9 y el 10. El 9 dice, Jesús le dijo a Zaqueo, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa. A lo mejor en algún lugar donde estén mirando, escuchando este mensaje y todos los mensajes de salvación, habrá alguien que diga, hoy ha venido a mi casa. Amén. Porque Jesús está pasando. Gloria a Dios.
como en este ejemplo de Zaqueo, que pasaba. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, el padre de la fe. No nos olvidemos, el padre de la fe. O sea que el Padre nuestro también, porque si nosotros tenemos fe, Abraham es el padre de la fe, fue el primero que tuvo fe. El 10 dice, porque el Hijo del Hombre, y acá pongamos atención a lo que dice acá, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros sabemos que el ser humano cayó junto con la creación de Dios por el pecado del hombre. Y eso lo tenemos que remontar siempre a Adán y Eva. ¿Quién iba a venir a rescatarnos? Primero fue un pueblo elegido por Dios, Israel, para predicar que había un Dios, que los amaba. Pero Jesucristo vino a salvar a todos. Y es a través del sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesús que el ser humano puede salvarse de ese pecado original. Amén. Y por tanto, entonces, que Jesucristo vino a buscar eso que estaba perdido. El ser humano, el alma que es eterna. Por eso, Gloria a Dios. que voy a entonces entender por qué Jesucristo vino. No vino para que seamos ricos, que tengamos posesiones, que seamos famosos. No. Vino a salvar lo que estaba perdido, su alma. Y si hoy está pasando al lado, si hoy este mensaje hace que usted diga, yo quiero que Jesucristo entre a mi corazón, a mi alma, entrará a su casa. Amén. Miren qué importante que es. Gloria a Dios. Lo que decíamos acá, que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a su casa. Amén. Porque Él vino a buscarlo a usted. Para eso padeció, murió y resucitó. Gloria a Vamos a Dios. ir ahora, Segunda de Corintios, el capítulo 1, vamos a Segunda de Corintios. Qué bueno que podamos hablar todavía de esa salvación tan grande, la cual conquistó Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, todavía hoy tenemos la libertad de poder anunciar esa salvación. Hoy Jesucristo, a través de la palabra, a través de las predicaciones, del anuncio, de los mensajes, está pasando para ti, para que tú reconozcas que hay un Salvador. Amén. Segunda de Corintios, le dije, capítulo 1, 20. El 20 vamos a leer. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. ¿De acuerdo? Así sea. Sí, las promesas de Dios son sí, para amén. Tenemos la promesa de una vida eterna. Amén. Tenemos la promesa de que Dios nos va a cuidar, de que Él es nuestro sanador, que es nuestro ayudador, que es la luz, que es la resurrección, bueno, el camino, la verdad, bueno, todas las cosas que tiene Jesucristo. Por eso es importante que nosotros, hoy más que nunca, hablemos del único que tiene todas las cosas que necesita el ser humano. Acá en la tierra, para poder llegar un día al reino de Dios que está en los cielos. Amén. Entonces, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en Él, amén. Por medio de nosotros, o sea, los que hablamos, los que predicamos, los que anunciamos la salvación. Decía el apóstol, ¿no? Para la gloria de Dios, porque es para la gloria de Dios. Que anunciemos que Jesucristo todavía está pasando. Amén. Amén. Cerquita de ti, para que tú digas, entra en mi casa. El 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Él nos confirma que somos de Cristo. Entonces, para leerlo de vuelta, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Así como ustedes
aquellos que tienen a Cristo. Y esas promesas también confirman al que habla, ¿no? Y el que nos ungió es Dios. Que nos da la provisión, que nos ama, nos enseña, nos protege, responde a cada petición, a cada circunstancia, a cada prueba. Es Él. El versículo dice, el cual también nos ha sellado. Y acá entramos en una parte muy importante del mensaje. Miremos ahora esto. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas. Amén. Nosotros como hijos de Dios, el día que recibimos a Jesucristo, que nos dejamos entrar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra alma, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, siempre lo estamos diciendo, lo estamos recordando, porque esto es importante. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, también recibe el Espíritu Santo. Entonces, es sellado. Nosotros, de verdad, nosotros tenemos el sello de salvación de Jesucristo. Amén. Vamos a aclarar un poquito esto porque es importante para nosotros entender eso. Que hoy muchos serán sellados por el Espíritu Santo al recibir a Jesucristo. Así que no lo deje pasar. Invítelo a su casa. Amén. Invítelo a su vida. Invítelo a conocerlo. Que entre a su alma para que sane sus heridas, para que sane enfermedades, para que sea salvo, para que tenga una eternidad con Dios. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 1. Efesios, estamos a la derecha, Efesios capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Quiero leer, esta parte son varios versículos, pero es importantísimo para nosotros y para aquellos que están escuchando, a lo mejor por primera vez, un mensaje de salvación. Y dirá, pero Jesucristo está pasando, sí, Jesucristo a través de esta palabra. Y créanlo, porque Jesucristo lo ha buscado a usted. Amén. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. Amén. Eso lo podemos entender a través de la palabra y a través de todos los testimonios, ¿no? Que ya se han hablado y se seguirán hablando hasta que llegue Cristo a buscar a su iglesia o hasta el fin de los días. Pero vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3, porque acá es importante que entendamos este mensaje del Señor. El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Ya somos vencedores en los lugares celestiales. Amén. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que fundara el mundo, Jesucristo ya había anunciado la salvación para nosotros. Porque acá dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene que ser sin mancha delante de Él. Acá dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso es importante para nosotros, aquellos que ya tenemos a Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que si nosotros somos hijos de Dios hoy, todos los que hemos recibido a Jesús, somos adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque no hemos pagado nada para salvar. Podemos recordar que en el tiempo de la tribulación, porque es bueno que anunciemos cosas que son importantes y que van a ocurrir muy pronto, un tiempo de angustia que es la tribulación,
muchos van a tener que padecer para ser salvos, algunos, y otros no van a poder ser salvos. Pero lo importante es que nosotros, por gracia, somos salvos. Por eso esta oportunidad de que Jesucristo está pasando para ti, solamente tienes que creerlo, tienes que pedirlo y tienes que hacerlo. Y nadie te cobrará nada. Ya pagó el precio el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, derramando su sangre. Así que qué importante que lo que leímos ahora. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado de Jesucristo. Y en que tenemos rescate, redención, dice. Miren, rescate por su sangre. Ahí está. El perdón de pecados. Entonces muchos dirán, ¿pero qué pecados? Bueno, usted puede tener pecados, pero viene trayendo un pecado que decíamos el original, acuérdese. Y aunque usted diga que es muy bueno, siempre habrá alguna diferencia con lo que Dios quiere para usted. Entonces, Él vino a eso, a limpiar sus pecados con la sangre derramada en la cruz de Calvario. Entonces, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su don, de su gracia, de su regalo, que es la salvación. Así que quizás muchos hoy, en este momento, van a decir, yo, cuando pase Jesús, y ahora está pasando, lo voy a tomar para mí. Yo al final del mensaje voy a hacer una oración para que usted reciba a Jesús y sea sellado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Eso es verdad. Usted sabe que nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ampliar con la palabra que es el sello del Espíritu Santo. Entonces el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque es un misterio. ¿Cómo Dios mandó a buscarnos a nosotros, que éramos pecadores y que no queríamos saber nada de Dios? Pero es un misterio de Dios. Según su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ah, qué buena, qué noticia más hermosa para nosotros. De reunir, miren, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero se tenían que cumplir los tiempos, porque eso estaba profetizado desde Génesis, desde el principio de la Biblia, que Jesucristo iba a venir. Así, todo eso estaba anunciado, es lo que dice acá, pero en los cumplimientos de los tiempos. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra, se han cumplido, y se están cumpliendo, y se cumplirán. Amén. Qué bueno esto. El 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acuérdense que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Es buena, es agradable, no se equivoca, es para salvación. O sea, desde tiempos lejanos ya estaba predestinada la salvación para él. El 12 dice, porque vamos a leer hasta 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros somos alabanza de su gloria, para darle toda la gloria a Él. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, porque estaba anunciado en Cristo. Primero un pueblo y después la iglesia. En Él también vosotros, y ahora sí vamos a aclarar esto, aquellos que hemos recibido a Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la hemos escuchado, sí, la hemos predicado, la hemos anunciado, la hemos recibido, y habiendo creído en Él, hemos creído. Nosotros, los que somos de la iglesia de Jesucristo, hemos creído en Él, para aclarar esto, ¿no? Fuimos sellados, ponga atención a esto, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa
es que el Espíritu Santo nos da la salvación. Amén. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros recibimos esa promesa, un anticipo de lo que vamos a recibir en el cielo. Ya lo tenemos porque estamos sellados. Amén. Y no nos equivoquemos, no digamos marcados, estamos sellados, porque es importante entender esto. No estamos marcados. Vamos a aclarar un poquito eso. Estamos sellados. Y vamos a leer algunos pasajes para entender cómo es ese sello. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia para que nosotros podamos ver cómo estamos sellados? Uy, se va a venir algo lindo para nosotros. Amén, gloria a Pero Dios. mire esto, ya decía acá que teníamos el sello del Espíritu Santo y acá lo vuelvo a repetir. Fuimos sellados, acá nos confirma la palabra. Fuisteis sellados. ¿Quiénes fueron sellados? Yo fui Amén, gloria a Dios. de la promesa. Ahora 14, miren. Que es las arras de nuestra herencia, la promesa, que es una herencia para nosotros. Las arras del Espíritu Santo, el sello ese, es la promesa que ya tenemos una salvación. Por eso es importante, por eso la Biblia habla que no perdamos la salvación tan grande que tenemos. Gloria a Dios. Y aunque algunos digan salvo, siempre salvo, es mentira del mismo diablo. El Señor reprenda. No, nosotros no nos podemos dormir creyendo que podemos pecar y podemos venir a la iglesia. Podemos venir a la iglesia y poder seguir pecando. No se puede. Por eso es importante entender esta palabra. Esas promesas las tenemos. Y ahora mire, por eso le explico esto, porque ahora la palabra nos va a ordenar el entendimiento. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta el rescate de la posesión adquirida, lo que ya hemos adquirido, pero lo vamos a poseer, la vida eterna. Gloria a Dios. Porque podemos perder la salvación. Por eso esta palabra dice claramente que esto, este sello, esta promesa del Espíritu Santo de Dios, sellado para salvación, pero debemos llegar a esa posesión, llegar a la salvación, llegar a ese día, o el arrebatamiento, o si parto de esta tierra. Me tengo que ir al cielo para que se cumpla esta palabra. Yo ya tengo el adelanto de la salvación. Eso ahí podemos entender. Yo tengo el adelanto de la salvación, las armas del Espíritu Santo. Tengo herencia en el cielo, pero no los debo perder. Qué lindo que es el Evangelio. Amén, gloria Qué a lindo Dios. es entender, aunque la palabra a veces sea fuerte, sea dura, sea... ¿Cómo puedo creer eso? Sí, porque Dios es el Dios de todos nosotros. Es el que nos ama, el que nos protege. Ahora, cuando nos protege y nos ama, qué bueno que es el Señor, ¿no? Amén. Pero cuando nos dice cosas serias, ponemos la duda. Entonces Él nos selló a aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo con el sello del Espíritu Santo, de la promesa de que un día vamos a adquirir vida eterna. Entonces vamos a terminar de leer el 14, pero lo voy a leer todo el 14. Que es las arras de nuestra herencia, ahora estamos entendiendo, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de quién, de su gloria. Amén, La gloria de gloria Dios. a Pero bueno, entender esto, la gloria es para Dios. Amén. Por eso en las iglesias le damos la gloria al Dios. Señor. Amén. Porque Él es el único que tiene la gloria. Y Él no comparte la gloria con el mundo. ¡Qué bueno que es Dios! Hermoso y precioso. Lo leímos todo, ¿no? ¿Entendimos esto? Es bueno. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Y vamos a leer desde el 1 en adelante. Hay muchos pasajes en la Biblia donde habla justamente de los sellados. Entonces, para entender un poquito más, nos vamos a ir a algo que va a ocurrir. Porque esto, acuérdese, Apocalipsis es lo que va a venir. En el capítulo 7
donde dice el título, dice los 144.000 sellados. Usted no tenga miedo ni tenga temor de leer Apocalipsis. Si tiene dudas, pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele a su pastor, pregúntele a su siervo, a su sierva. Pregúntele. El uno dice, después de esto vi 4 ángeles en pie. Está hablando del apóstol Juan, en su visión o en su revelación que le dio Dios a través de un ángel, sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso es lo que veía él. Pero recuerden una cosa, antes que sigamos leyendo. Estos ángeles no son ángeles de Dios. Se les llama ángeles, ¿sí? Porque la Biblia, pero no son ángeles de Dios. Vamos a aclarar esto, porque algunos ya están predicando esta parte como que esos son ángeles de Dios. No. Ahora lo vamos a ver. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Para eso está. Pero mira ahora, vi también a otro ángel, este es otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Este sí es el de Dios. Amén. Sello vivo de Dios. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, ¿qué diría 4 demonios? A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, porque esto va a ser en plena tribulación. Era el tiempo de angustia que estábamos hablando recién, y que ya hemos predicado eso, y seguramente que vamos a seguir predicando esas cosas. Pero es importante que nosotros veamos esto que va a ocurrir. Miren, entonces, le dijo, no lo hagan. Y el 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Y esto ya nos abre una puerta para entender cómo hemos sido sellados nosotros. Porque este sello que van a hacer sellar allá a aquellos siervos de Dios, y ahora vamos a terminar con el 4, para entender quiénes son esos siervos, nos está abriendo una razón para entender cómo hemos sido sellados nosotros. Pero vamos a leer el 4 para que después sí pongamos la palabra, ¿no? Entonces, a los siervos de nuestro Dios, el 4 dice, y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y acá no hay ningún mal llamado testigo de Jehová, sino hijos de Israel. Amén. Tribus de Israel. Amén. Pueblo santo de Israel. Y ahí van a salir los 144.000 sellados. Entonces, miren cómo, para entender ahora lo que leímos, salieron esos 4 ángeles para romper todo en la tribulación. Pero salió un ángel que no esperen, hasta que no sean sellados los 144.000 de Dios. Amén. Los siervos de mi Señor, que van a predicar en la tribulación con el sello de Dios en su frente. Ahora, nosotros que predicamos, nosotros que anunciamos a Jesucristo, nosotros que sabemos que tenemos salvación y que le podemos anunciar a cualquiera, también estamos sellados. Gloria a Dios. Desde el momento que recibimos a Jesucristo. Y ya lo leímos. O sea, no es que yo le esté diciendo algo que no nos ocurrió a nosotros, ya nos ocurrió. Y el ejemplo final, para que entendamos esto, es que en la tribulación también los 144.000 sellados siervos de Dios van a salir a predicar. Entonces, antes que esos 4 ángeles vayan a hacer daño sobre la tierra, sobre los árboles, sobre todo lo que habita, van a estar aquellos sellados por Dios. Ahora, si hay uno sellado, y son los 144, fíjese lo que no van a estar sellados, lo que le irá a pasar a los que no están sellados. Hoy pasa lo mismo.
Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos las arras del Espíritu Santo. Amén. Espiritualmente, nosotros naturalmente no podemos ver los celos, pero espiritualmente sí. Así que si hay un brujo, alguien enviado por las tinieblas, va a ver que usted tiene el sello de Dios. Amén. Amén. Usted lo tiene que Gloria creer. a Amén. Así que, qué bueno entender esto. Vamos a ver el último de los ejemplos. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, dice... Ahí es donde dice el cántico de los 144.000. Dios. Amén. Esto, para que usted entienda, es ya cuando ellos llegan al cielo. Gloria a Dios. Estos 144 estaban sellados y predican en la tribulación para entender esto. Ahora, en el 14, ya están allá en el cielo. Miren, después miré, y he aquí el Cordero, o sea, Jesucristo. Ay, Dios mío, póngase ahí. Estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, así que si Jesucristo está pasando cerca suyo hoy, y está pasando, como decía el título decía, Jesús va pasando por ti. Y entre paréntesis yo había puesto el día señalado para salvación. Yo voy a hacer una oración ahora para que aquella persona que está escuchando y dice, yo voy a recibir a Jesucristo hoy, voy a ser sellado por el Espíritu Santo. Con las arras, con la salvación, con la promesa de que hay una eternidad para mí. Así que si hay un joven, una joven, un anciano, un señor de la señora que quiera recibir a Cristo, yo voy a hacer la oración y usted va a repetir, va a cerrar sus ojos y va a recibir a Jesucristo y va a ser sellado por el Espíritu Santo. Amén. Así que, si hay una persona, puede cerrar sus ojos y repita después de mí. Y diga así, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, hoy te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Y ahora diga así, Señor Jesús, repítalo, Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados. A través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga así, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y ahora soy hijo del Dios Altísimo y tengo el sello del Espíritu Santo en mi frente. Gracias, Señor. Y mi nombre, diga esto, y mi nombre apareció en el libro de la vida que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted entienda que a partir de ahora usted tiene el sello del Espíritu Santo, la promesa de que tiene herencia en los cielos y que tiene vida eterna, que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Jesucristo en su corazón, que Él lo va a sanar. Búsquelo, ore, congréguese. Pero le quiero aconsejar, congréguese en una iglesia de sana doctrina, porque están las otras. Pregúntele al Espíritu Santo, porque ahora Él le va a aconsejar. Seguramente que habrá una persona que se alejó, que ya no sé por qué dejó la iglesia, por qué dejó de hablar a Jesucristo. Porque cuando nosotros decimos e invitamos a una persona a la iglesia, no, tenemos que invitar a la persona a conocer a Jesucristo. Gloria a Dios. Ponerse de la mano de Él. Si Él pasa como hoy y está pasando todos los días, que se tome de la mano de Él. Entonces, si hay una persona que se ha alejado, yo voy a hacer una oración de restauración, de reconciliación, para que usted se vuelva y se tome de la mano de Él y aparezca el sello del Espíritu Santo que se está orando. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esa persona pueda repetir después de mí. Repita usted que está alejado, diga, Señor Jesús,
Permítame acercarme a su presencia para pedirle perdón por haberme soltado de su mano, por haberme alejado de su salvación. Pero ahora quiero volver a ser su hijo, su hija. Quiero tomarme de su mano. No quiero perder la salvación. Perdóneme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, vuélvase. Si estaba en una, y lo tengo que decir, estaba en un ministerio, en una iglesia falsa, que las hay a montones, vuélvase a una verdadera. Pida, ruegue, ore al Espíritu Santo para que Él lo guíe y que le diga, esta iglesia. Acá se dice la verdad y la justicia de Dios. Amén. Acá no decimos, salvo siempre salvo. Acá no decimos que somos campeones. El único que conozco yo, número uno, se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Acá nosotros vamos a orar, vamos a dar gracias por la palabra y luego vamos a orar por los enfermos. Así que ponga atención. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, invocamos su nombre y le damos toda la gloria. Gracias por esta palabra que ha traído su Santo Espíritu para que nosotros recapacitemos, para que Jesucristo camine todavía, porque Él camina, porque es verdad, porque Él vive para siempre. Hoy muchos han entrado al corazón de la salvación. Padre, gracias por esta palabra que usted ha traído. Pero queremos orar ahora y poner en sus manos preciosas a aquellos que necesitan una sanidad. Hay muchos que están postrados, hay muchos que están en coma. Aún algunos que le han dado el último parte y le han dicho que no hay esperanza. Pero hay esperanza con Cristo. Porque hay una palabra que dice que aunque estés muerto, vivirás si crees en Jesucristo. Así que oramos por ellos y los ponemos en tus manos. Oramos por los inocentes de toda la tierra. Oramos por los ancianos de toda la tierra, Señor. Oramos por los niños de toda la tierra. Y cuando decimos niños, son los niños y las niñas. Oramos por ellos. Oramos, Señor, y los declaramos en tus manos preciosas. Si hay alguien que está con una persona que está enferma, póngala en las manos del Señor. Amén. Y mucho más si usted recibió a Jesucristo y recibió el sello del Espíritu Santo, puede orar, puede poner en esas manos, con más razón, con más fe, a esa persona en las manos poderosas de Jesús. Y dejamos toda petición en las manos de nuestro Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Nosotros el domingo que viene, a las 19, estaremos predicando a las